Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les diré que una continuación realmente de la ciudad de Chambly. Les cuento que le hice un video ya de la parte antigua y todo, quedó muy chévere. Este se va a hacer la parte de atrás de la calle un poquito, una parte de la escuela ahí y sobre todo el canal, que es el canal es patrimonio nacional y toda la cosa, así que es muy chévere. Vamos a ver un poquito del fuerte, que es la parte principal, aunque ya les había hecho un video de eso, así que espero lo disfruten, espero se queden, es muy bacano. Es la segunda parte. Si quieren ver la primera, está en la semana pasada. De todas maneras se las coloco aquí. Que lo sigan disfrutando. Y aquí no para de nevar, les cuento. Está horrible esto. Miren, esta es la próxima calle después de esos rápidos, después de lo que acabamos de ver. Y se ve bien bonita. Le voy a dar una vueltica rápida en el carro para que no perdamos tanto tiempo. Pero aquí hay otra casa especial. Miren, vean. La Maison Howard. La casa Howard en 1876. ¿Se acuerdan lo que les dije del algodón? Pues aquí el hombre era el secretario del tesoro del algodón en esta región. Y miren la casita que el hombre tenía aquí. Hoy en día es algo de salud, que hacen quiropatria, osteopatria, masoterapia. Eso, de todo un poquito. Veanla cómo está. Y está al lado, increíble, ¿cierto? Miren qué bonita esa piedra, ¿eh? Wow, esa parte de atrás. Estas ventanas sí parecen de verdad, porque es de madera eso, vean. Wow, pues la muestro más cerca. Sí, esta sí es realmente ventana de aquel tiempo, les cuento. Muy chévere. Y está justo al lado de esta iglesia. Se llama Santo Corazón de María, la iglesia. Vean tan bonita que se ve el frente. Lastimosamente está cerrada, así que no se las puedo mostrar. Miren la ventana en forma de cruz. Y aquí están las puertas, pero están cerradas. Así que, y miren que no es que venga mucha gente de frente porque todo esto tiene nieve. No hay cómo pasar. Muy bonita, les cuento. Bien chévere. Y miren las casitas por aquí. Obviamente que las han arreglado. Esto sí que me da aire de ciudad pequeña, donde no hay unos almacenes grandísimos ni unos centros comerciales, sino que cada casita o cada negocio tiene su especialidad. Venden chocolates o cine o lo que sea. Esto parece un restaurante chiquito, como una lavandería, perdón. Y miren los frentes de cada, wow, de cada casita, justo en la calle principal. Esta es la segunda después, ¿no? Allá estaba donde estábamos ahorita, donde estaban las casas muy bonitas y al lado del río, ¿no? Y ahorita estamos por acá. Si ven la calle, allá estaba el río, donde estábamos ahorita, aquí venimos. Vean esta casita tan chévere, pero no tiene mucha historia. Esto parece que es que un spa, dice. Piscinas y spa. Debe ser interior eso, bien largo eso, bien largo. Y esta casita aquí bien bonita. No, muy chévere, muy chévere. Y miren, caminando por aquí, vean este techo de esta casa. Ya se ve que los años lo han bajado y todo de madera pura, con la nieve y toda la cosa. Y miren lo que me acabo de encontrar aquí. Es un parque de veteranos, o un parque de los que han peleado pues en la armada. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver el monumento, a ver qué tiene que decir. No, me imagino que es de la guerra de 1812 contra Estados Unidos y todo. Bueno, realmente es toda la ciudad dándole gracias durante todas las generaciones a los soldados que han servido para mantener la paz, dice.
Depende del punto de vista, hay veces, ¿no? Bueno, mejor no hablo mucho. Aquí vemos la placa bien bonita, que nunca serán olvidados. Y aquí está unas rositas ahí puestas. Están las 3 banderas, está Canadá, está Quebec, que es la provincia o el departamento, y está la ciudad de Chambly. Así que todo esto por aquí. Y aquí está el monumento. Esta como que no aguantó ya el trote de los años y la tienen cerrada con madera y todo, seguro está para reconstrucción. Y no tienen la plata para reconstruirla porque tienen que guardar, me imagino, la parte patrimonial y todo. Vean esta. Igual no tiene letrero enfrente, pero se ve que es hecha hace bastante tiempo. Miren el grosor de los muros y se dan cuenta, como no había vigas de amarre, todo es así. Al lado sí está mucho más nuevo. Vean esta casa esquinera tan bonita, con más ahí. Y pues aquí ya hay cosas mucho más nuevas también, ¿no? Vea, esta sí está hecha una belleza. Les cuento que estas dos de aquí están súper espectaculares. Está esta, que parece como un restaurantico porque hay unas mesas o algo ahí. Miren, con el asiento por fuera y toda la cosa. Y justo al lado, miren la otra también. No tienen letrero, así que no sé si son de verdad pues históricas y toda la cosa, pero muy bacanas. Oh, y miren la de al lado también. Buenísima, buenísima. Bien bonita. Ah, creo que es una peluquería, un salón ahí. Bien bonita. Miren esa terraza de arriba tan bonita y todo bien abierto. Y aquí alguien que me saluda ahí. Así que muy chévere. Prótesis dentarias. Wow, miren esta. Y enfrente del río hay unas casas bien bonitas. Ahorita les doy la vuelta. Esto va a ser bien bacano, no se preocupen. Esta casa está muy bonita. Esta también está muy bonita. Parece que hay un abogado que vive ahí. Miren estas dos casas. Esta de aquí está muy chévere, pero esa de allá también está muy bonita. Y esta es la escuela primaria de aquí, que está súper equipada, les cuento. Muy chévere. Vamos a una vueltica. Wow, miren eso. De panera quiere decir que es una tienda. Eso es una tienda, pero miren que está en esa casa como victoriana. Todas esas decoraciones en madera y todo así, eso es victoriano. Y la casa del lado ya la vendieron, así que no la van a poder comprar. Pero la que ya les mostré sí pueden, ¿no? Aquí hay una galería de arte, al lado hay una galería de arte. Y miren la escuela, como les decía, tiene un campo de béisbol, tiene fútbol, tiene de todo un poquito. Unas mesas de ping pong por allá atrás. Mejor dicho, súper bien equipada. Esta es una guardería educativa, perdón, una guardería es lo que es. Me equivoqué, pensé que era galería desde lejos. Miren cómo se llama la escuela se llama Jacques de Chambly. Así se llama. Miren que aquí hay un campo de béisbol, de repeso. Todo eso es de la escuela. Y miren la casa también. Pero pues en el fin de semana y por la tarde la gente común y corriente como tú y yo pueden usarlos, ¿no? Eso no es que sea exclusivo porque eso es una escuela pública. De las escuelas públicas pues prestan todo, ¿no? Mientras los niños no estén ahí. Bueno, aquí ya se van a ubicar bastante. Miren esta casa tan chévere, igual victoriana por las cosas de madera. Eso no sé qué es ahí. Grupo Hull. Y miren la escuela, miren todo esto. Es de la escuela y la gente para jugar. Y los niños en invierno juegan igual, no se preocupen por eso. Y a este lado es por donde empezamos el paseo. Miren las casas que ya vimos. Las casas de la parte patrimonial que ya vimos. Y allá estaría el fuerte. ¿Se acuerdan que allá está el fuerte? Bueno, en esta casa no hay una sola cosa. Hay una clínica, hay un diputado, hay notarios, hay un grupo de marketing a media también. Así que hay de todo un poquito. Y la iglesia que vimos desde el principio. Vamos a dar una vueltica a ver si podemos entrar. Miren la iglesia que vamos a conocer. Tiene todo un cementerio por la parte de atrás, ¿ah? ¿Quién sabe hace cuánto empezó eso?
Vamos a dar una vueltica. Pero miren también que ahí fue donde empezamos. Esa era la guardia de los soldados británicos. ¿Se acuerdan la primera casa que hicimos en el video? Y ahí está el fuerte. Pero no hemos ido al canal todavía ni a la ciudad principal, así que eso está bueno. Vean la parte del cementerio aquí detrás. Hay un par de lápidas o partes muy grandes. Y miren que esto supuestamente hoy es domingo y está cerrado. Ah, pero dice que es a las 10 de la mañana y ya son las 2 de la tarde. Ah, miren que hay una parte de la historia aquí. Vamos a ver qué nos dice. Aquí se llama la iglesia San Steven. Construida en 1820. Les hablan de la arquitectura que hicieron, por qué lo hicieron de esta manera. Tiene aparentemente 16 metros esa parte de arriba. Y miren que ahí hay una parte de Canadá. Esto es Quebec, que es la provincia, y eso es Canadá. O sea que algo tiene de tesoro nacional, no solamente de aquí, sino nacional. Vamos a darle la vueltica a ver. Miren este sitio tan grandioso ahí como para wow, para los restos. No me podrá dar la vuelta porque está como lleno de nieve. Casi me entierro ahorita. Y miren, aquí está la iglesia. Bueno, un poquito lo mismo. La iglesia es anglicana, se llama San Steven. Fue construida en 1820 y que también sirvió para los militares y la ciudadanía realmente. Y que después hicieron varias modificaciones y todo, y que pues es lo que vemos hoy, pero es historia del siglo XIX, o sea, los años 1800. Me aterra ese cementerio tan abierto ahí, ¿eh? Bueno, no creo que visiten mucho a estas lápidas porque no hay nada aquí de caminar. Ah, los pusieron ahí y los dejaron ahí. Les cuento, ¡ay, que me enterro! Pero sí es bastante grande. Va a tener unos 60 metros de aquí para allá. Esta sería la atracción principal de esta ciudad Chambly. Aunque ya les hice un video de esto, les conté toda la historia. Esto es un fuerte francés, pero luego fue tomado por los ingleses. Miren, así se llama el Fort Chambly. Así se llama el fuerte y la ciudad también. Y como les decía, lo hicieron los franceses al principio para defenderse de los Iroquois, que eran los indígenas de aquí. Y luego cuando lo cogieron los ingleses les ayudó para defenderse también con los mismos indios de la invasión de los estadounidenses. Ahí en parte de eso hay un monumento a los que murieron en esa batalla. Y ahí está el lago. En ese lago les hice un video donde alguien que conozco hace cometa en hielo, y tenía una cometa y el hombre vuela ahí con el snowboard. Así que chéverísimo. Y pues no quiero irme muy profundo, pero ese es el fuerte. Ya vayan a ver el video, se los voy a colocar aquí abajo. Si no, búsquenlo, fuerte de Chambly, y así lo pueden ver, porque quiero darles el video a lo que no les he mostrado de aquí, a la parte más histórica de por acá. Así que sigamos nuestro camino. Aquí muy cerca de la entrada del canal de Chambly está este monumento que explica pues que es Parque Canadá, Canal de Chambly. Como les decía, esto los conectaba para evitar los rápidos y poder mandar pues la madera y todos los materiales, la harina y todo eso. O sea, súper bueno, súper bueno. Obviamente que están explicando que es un sitio histórico nacional. Aquí den cuenta más o menos de dónde estamos. Bueno, aquí está la verdadera razón por qué Chambly se volvió como se volvió, porque está una conexión entre dos ríos muy importantes. Este es el río Richelieu, que es muy importante, pero miren que allí está la casa del que era como el superteniente de todo esto. Y aquí se van a dar cuenta, por aquí sigue el río, le dan como la vuelta al río para que no hacerlo rápidos. Perdón por la bulla, pero es que pasan los carros y no se puede ver nada. Si ven, entonces por aquí suben los barcos y se evitan todos los rápidos que pasamos ahorita, que se vio el primero, que eso fue lo primero que hicimos, el lado histórico, y llegaban más arriba, entonces podían bajar madera y toda la cosa. Vean cómo se ve el canal con el dron. De todas maneras se los voy a mostrar también, y ahí se dan cuenta más o menos la profundidad, y esto es todavía funcional el día de hoy. Esto es de Canadá, esto no es de la provincia, sino que es de Canadá.
Y aquí en el verano vienen y la gente puede mover las máquinas cuando están moviendo y todo, es parte como del show, y bajan los barcos al río y siguen de ahí para abajo, porque realmente el problema es esa parte de arriba, como unos 7 kilómetros de eso. Entonces todo esto se da la vuelta, y esto se hizo desde aquel entonces. Obviamente que ya está pues mucho más mejorado y todo. Vamos a darle la vuelta y todo. Miren qué chévere las casitas, como los jefes y toda la cosa. Y aquí se alcanza a ver ya. Miren el nivel que estamos ahí. Y ese nivel que va a bajar. Yo pienso que hay unos 12 metros más o menos, 14 metros en esas 3 esclusas que bajamos ahí. Más o menos, eso no es tan fácil. Y mire, este es Canal de Chambly, lugar histórico nacional. Y las esclusas son las puertas 1, 2 y 3. Miren estas casitas, no sé si los han guardado o qué lo que sea, pero pues yo me imagino. Así es, miren, se llama la cabina del viajando en el tiempo, se llama. Así era la cabinita. Con esto manejaban las esclusas antes, desde aquí. Vean esos engranajes y todo, vea, wow. La puerta en madera, no sé si es la original o no, pues no les podría decir, pero aquí está. No se puede pasar para allá, pero en el verano sí. Tú ves la gente ahí y llaman a la gente, entonces para cambiar abren allí y empiezan a dar la vuelta. Eso todo es manual, ¿no? Eso nada es eléctrico. Y vean el profundor, es que eso lo secan para que el agua no lo dañe, ¿me entienden? Miren las esclusas por donde entra el agua. Allá al fondo se ve, por ahí entra agua para que suba. Entonces pueden irlo subiendo, bacanísimo, ¿cierto? Vean la casetica en la parte de allí. Vean la puerta por la parte de atrás, eso es grandísimo, ¿cierto? ¡Wow! Y sigue más profundo, ¿no? Porque es la segunda ahorita, entonces va a seguir bajando y bajando y bajando. De todas maneras les voy a mostrar esto con el dron y se van a dar cuenta exactamente de qué estoy hablando. Esta me imagino que eso es otra casita, pero parece mucho más moderna que la otra. Y está como cerrada con madera, me imagino que es por el invierno. Como en el invierno esto no se puede navegar, todo eso lo cierran. Miren, esta es la otra, se parece mucho a la primera allá, que era como, lo han guardado como para viajar en el tiempo, así se le dicen ahí. Esto está más resbaloso, les cuento. Vean la gente que está enfrente mío, vean. Uy, hermano, ahorita casi me caigo, pero ese sí va suavecito, Ya vamos a llegar a la tercera esclusa, veanlo, ahí está. 10 metros ahí marcados, miren, 10 metros de agua, ahí en esa regla. No sé si es 10, pues yo pienso que unos 16 más o menos. Y vean la casetica allí, otra casetica. Vean la gente caminando allí, ahorita la muestro. Y vean los otros allí, pescando. Se puede caminar ahí en lo congelado que está. Esto es una marina súper funcional, esto lo ponen ahí, eso se llena de barcos y todo, ¿no? En el verano esto está lleno de barcos y todo. Lo que pasa es que en el invierno, ya le hice un video de eso también. Si dejan los barcos ahí, el hielo le rompe los cascos porque se va congelando y los mata a todos, pues quiebra todos los barcos. Bueno, y hemos sabido llegar aquí al final o al principio, dependiendo si vas a subir o si vas a bajar. Y aquí sale al río realmente, al lago, que es el río realmente. O sea, ya viene esa parte de allá, no está congelada, ¿sí me entiendes? Toda esa parte de allá no está congelada. Y miren el muelle aquí de cemento grandísimo, esto lo amarran como les digo y está lleno de botes ahí. Y miren la gente caminando en el medio, eso está congelado completamente. No les digo que hoy estamos como a menos 18 grados y hay gente pescando, estos manes están pescando ahí. Entonces meten la cosa ahí y ahí increíble. De todas maneras con el dron se van a dar una mejor vuelta, una mejor idea de todo lo que está pasando aquí y de dónde estamos y todo. Vean tan bonito que se ve desde aquí, miren ahí está el fuerte Chambly. Estas casitas se las quiero hablar porque en el verano las acomodan así y hacen como suites, o sea puedes venir a dormir y todo, hacen como hotelcitos y todo, pero en unas hacen fiestas encima, así que es bien bacano. Y esto queda justo aquí en el sitio histórico de acá. Bueno, y como pueden ver, después de bajar y todo, se me olvidó decirles que esto aquí, cuando el barco está muy alto, este puente cambia así, para que le dé paso por dentro. Miren cómo tiene todo eso, ¿sí ven? Entonces el puente da la vuelta así para poder que los barcos pasen.
más fácilmente cuando están muy altos. La verdad que era, ¿cierto? Un medio canal de Panamá aquí chiquitico. ¿Ya vieron el video del canal de Panamá? Tienen un video chéverísimo del canal de Panamá para que vayan a verlo en mi canal. Así que me hagan fuerza, hombre. Eso. Y todo es gratis. Así que no me dejen morir, pues. Bueno, espero les haya gustado el video. Como les decía antes, es una parte muy chévere. Sobre todo en el verano también es muy bonita. Ese canal funciona hasta el día de hoy, así que chéverísimo. Y no se pierdan la tercera parte. La tercera parte va a ser un poquito más de la ciudad como tal, no la parte antigua ni esto del fuerte ni nada, sino como la ciudad como donde la gente vive y todo. Así que espero verlos allí. La semana próxima se los colocaré y ahí nos vemos. Chao pues.